El adjunto de una matriz es una operación que no vamos a poder hacer siempre, porque para que eso pase las matrices tienen que ser cuadradas. Vale, ¿en qué consiste? ¿Cómo se hace? Vamos a usar una definición que va a ser la de menores complementarios. Entonces vamos a coger como ejemplo esta matriz 1, 2, 3, 4, 1, 0, 1, 2, menos 2. ¿Cómo vamos a calcular el adjunto de esta matriz? Esta matriz la vamos a llamar A y yo quiero calcular el adjunto de A. Vale, ¿cómo vamos a hacer eso? Mira, el adjunto de esta matriz A va a ser una matriz del mismo orden, o sea, una 3×3, A, B, C, D, E, F, G, H, I, ¿vale? Tal que los elementos de lugar impar, que van a ser este B, este D, esta F y esta H, se les va a cambiar de signo. ¿Por qué son los elementos de lugar impar? Bueno, son elementos de lugar impar porque, por ejemplo, esa B está en la primera fila y en la segunda columna. Por tanto, 1 más 2, 3. Entonces, vamos a calcular cada uno de esos elementos. Voy a empezar haciendo unos pocos para que veáis cómo se hacen y los demás los intentaremos hacer de cabeza. ¿Cómo hacemos, por ejemplo, cómo calculamos el elemento A? El elemento A es este que coincide justamente con este 1 que tenemos aquí, ¿vale? Entonces yo lo que voy a hacer va a ser, ese 1 está en la primera columna, entonces ese 1 está en la primera columna y en la primera fila. Entonces nos queda el determinante 1, 0, 2, menos 2. Y ahora tenemos que hacer ese determinante de orden 2 por 2. Sería 1 por menos 2, menos 2, menos 2 por 0, que es 0, y menos 2 menos 0 es menos 2. Por tanto, A vale menos 2. Ya tenemos el primer elemento, y así con los demás elementos. Nos quedan 8 para calcular. Continuamos con el siguiente, que sería el elemento B, ¿vale? Que este sí me es de interés, porque el elemento B, si os dais cuenta, coincide con este 2, ¿vale? Y yo lo que voy a hacer va a ser igual, tacho su columna, tacho su fila, y me quedaría el siguiente determinante, 4, 0, 1, menos 2. Este determinante sería 4 por menos 2, menos 8, menos 0 por 1, 0, y menos 8 menos 0, menos 8. El elemento B sería menos 8, pero a nosotros nos están pidiendo menos B. Por tanto, yo lo que voy a hacer va a ser cambiarle de signo. Y en vez de poner menos 8, voy a poner 8. Vale, vamos a seguir calculando todos los elementos. Vamos a intentar hacerlo de manera un poco más rápida. Entonces, si yo quisiese el elemento C, que sería este 3, ¿vale? Tacho fila, tacho columna, y me queda el 4, 1, 1, 2. Si hacemos ese determinante sería 4 por 2 son 8, 1 por 1, 1, y 8 menos 1, 7. El elemento D sería este, ¿verdad? Este 4. Entonces, tacho fila, tacho columna, y me quedaría el determinante 2, 3, 2 menos 2. Entonces, lo multiplicamos de cabeza, sería 2 por menos 2 son menos 4, 2 por 3 son 6, y menos 4 menos 6 son menos 10. El elemento D es menos 10, pero a mí me están pidiendo el elemento menos D. Por tanto, lo que voy a hacer va a ser escribir, en vez de menos 10, voy a escribir 10. Vale, el elemento E está en la segunda fila, segunda columna, y me quedaría entonces el 1, 3, 1 menos 2, que si hago ese producto sería 1 por menos 2, menos 2, 1 por 3 son 3, y menos 2 menos 3, menos 5. Por tanto, E sería menos 5. El elemento F, que es el siguiente, coincide con este 0 que hay aquí. Entonces voy a tachar su fila, tacho su columna, y me quedaría el determinante 1, 2, 1, 2, que si lo hacéis os va a salir 0. Por tanto, como F es 0, menos F, pues también va a ser 0.
Vale, nos faltarían los tres últimos elementos, G, H e I, que serían los siguientes. Vamos a ello. El elemento G, que es este 1, ¿vale? Yo tacharía su columna, su fila, y me quedaría el 2, 3, 1, 0, que si lo hacéis os va a salir menos 3, podéis comprobarlo. El elemento H, que es este 2, yo tendría que hacer el menor complementario de ese 2, que sería el 1, 3, 4, 0, que si lo hacéis os va a salir menos 12. El elemento H es menos 12, pero como me están pidiendo menos H, pues yo voy a escribir más 12. Bien, y por último el elemento I. El elemento I, que es este elemento que tenéis aquí, ¿vale? Yo tacharía su fila, tacharía su columna y me queda el 1, 2, 4, 1, que si hacéis ese determinante, ¿vale? Os quedaría 1 por 1, 1, menos 4 por 2, 8. Y 1 menos 8, menos 7. Por tanto, el elemento I es menos 7. Y esto sería el adjunto de una matriz. Y una vez visto el adjunto de 3×3, paso a explicar cómo sería el adjunto de 2×2, que siempre lo dejo al final porque es mucho más sencillo. Entonces, ¿cómo sería el adjunto de una matriz 2×2? ¿Cómo sería una matriz, el adjunto de una matriz de 2×2? Entonces, si a mí me dan la matriz A, 1, 2, 0, 1, el adjunto de esta matriz, procederíamos de la misma manera que hemos hecho antes. Va a ser una matriz del mismo orden, A, B, C, D, ¿de acuerdo? Cuyos elementos de lugar impar se les van a cambiar de signo. ¿Quiénes son los elementos de lugar impar aquí? El B y el C. Entonces, ¿cómo vamos a proceder? Por ejemplo, el elemento A, ¿vale? Que sería justamente este 1 que hay aquí. Yo tacharía su fila, tacharía su columna, y es que no tengo que hacer ni siquiera determinante porque el elemento A va a ser ese 1 que te queda, ¿vale? Por tanto, simplemente venimos aquí y escribimos 1. Bien, el elemento B sería ese 2 que tenéis ahí, ¿vale? Entonces tacho su columna, tacho su fila y me queda el 0. Pero como hay que cambiarle de signo, aquí no me importa cambiarle de signo porque el 0 no tiene signo, entonces ponemos 0. El elemento C que tenéis ahí, ¿vale? El elemento C coincide con este 0, ¿vale? Entonces tacho columna, tacho fila y nos queda el 2. El elemento C es 2, pero como me piden el menos C, yo voy a poner menos 2. Vale. Y por último el elemento D, que sería este 1, tacho su columna, tacho su fila y nos quedaría ese 1. Por tanto, el elemento D es 1. Pasamos a la última operación de matrices. ¿Qué es la inversa de una matriz? La inversa de una matriz, que se denota como a elevado menos 1, es una matriz tal que si tú la multiplicases por su matriz original, te acabaría quedando la matriz identidad. La inversa va a ser como esa división que tanto echamos en falta en nuestras operaciones. Entonces, ¿se puede hacer la inversa siempre? La respuesta va a ser que no. Solo se puede hacer la inversa de matrices que tengan el determinante distinto de 0. Y ahora tendríamos que preguntarnos cómo vamos a hacer esa inversa. Hay tres métodos. Está el método directo, sería usando la definición que yo he escrito aquí, ¿vale? Está el método de Gauss, que ese método no lo vamos a ver en este curso, y está el método del adjunto, que es saberse esta fórmula que tenéis aquí. Entonces, fijaros que tenemos varias operaciones que ya conocemos, por ejemplo está ahí el determinante, la traspuesta, el adjunto. Entonces, ¿qué pasos vamos a seguir para calcular la inversa? Van a ser los siguientes. Primero, calcularemos el determinante de la matriz. Segundo, calcularemos el adjunto de la matriz. Luego le haremos la traspuesta al adjunto. Y por último, dividiremos cada elemento de esta última matriz
entre el determinante. Voy a poner un ejemplo para que veáis cómo se hace. Cojamos una matriz cualquiera, pero tiene que ser con determinante distinto de 0. Entonces, 1, 2, 0, 1, 3, 4, 0, 1, 2. Primer paso, calculemos el determinante de esa matriz. El determinante de esa matriz ya sabemos cómo se hace. 1, 2, 0, 1, 3, 4, 0, 1, 2. Y las dos primeras columnas se copian exactamente igual. Y ya sabemos cómo va esto. Sería 1 por 3 por 2, 6. 2 por 4 por 0, 0. 0 por 1 por 1, 0. Y ahora yo voy a restar los de la otra dirección, que serían 2 por 1 por 2, 4. 1 por 4 por 1, 4. Y 0 por 3 por 0, 0. 6 más 1 son 7, menos 4 más 4, que son 8. 7 menos 8, menos 1. Distinto de 0. Por tanto, podemos decir que tiene inversa. Esto es importantísimo. ¿El por qué es importante? Porque fijaros que si el determinante fuese 0, nosotros en nuestra fórmula estamos dividiendo entre un número y ese número no puede ser 0. ¿De acuerdo? Ya tenemos el primer paso hecho, así que perfecto. Vamos por el segundo paso, que sería calcular el adjunto de esa matriz. Coloco por aquí ya las cosas que ya llevamos hechas. Entonces el determinante es menos 1. Perfecto. Vamos a hacer la siguiente operación, que va a ser el adjunto. Vamos a calcular el adjunto. Ya sabéis que el adjunto de una matriz es una operación muy pesada y simplemente lo que haríamos sería lo siguiente. El adjunto de una matriz es una matriz del mismo orden, A, B, C, D, E, F, G, H, I, ¿de acuerdo? Donde los elementos de lugar impar, siempre estos, los que caen encima de este rombo aquí que tenéis, los elementos de lugar impar, se les va a cambiar de signo, ¿vale? Entonces, vamos a ir calculando uno a uno cada uno de esos elementos. Empezamos con el elemento A. El elemento A es el menor complementario de ese 1, entonces ya sabéis lo que hay que hacer, tacho columna, tacho fila y me queda el determinante 3, 4, 1, 2. 3, 4, 1, 2. Si hago ese determinante, 3 por 2 son 6, 6 menos 4 son 2. Ya tengo el primer elemento. Vale, el elemento B, que sería el siguiente, estaría dado por este menor que tenemos aquí, que es el 1, 4, 0, 2. Vamos a hacerlo. 1, 4, 0, 2. Y nos quedaría 1 por 2 son 2, 2 menos 4 sería menos 2. ¿De acuerdo? El elemento B es menos 2, pero como nosotros nos están pidiendo el elemento menos B, nosotros tenemos que poner 2. A estos elementos hay que cambiarles siempre de signo. Pasamos al último de los elementos de esta fila, que va a ser el C. El elemento C es el que se obtiene cuando tachas la primera fila y la tercera columna. Bien, que sería hacer el determinante de 1, 3, 0, 1. Si yo hago ese determinante, me queda 1. Por tanto, el elemento C sería 1. Vamos a intentar agilizar los cálculos de los que ya quedan. Entonces, el elemento D sería 2, 0, 1, 2, que sería 4, podéis comprobarlo, pero como nos piden menos D, nosotros vamos a poner menos 4. ¿Vale? El elemento E, que sería
elemento E, que sería segunda fila, segunda columna, 1, 0, 0, 2, que sería 2. Por tanto, nosotros escribimos un 2. El elemento F, que sería el que conseguimos cuando tachamos segunda fila, tercera columna, sería el dado por el 1, 2, 0, 1, que si hacéis ese determinante os va a salir 1. Eso sería F, pero como nos piden menos F, nosotros tenemos que poner menos 1. Vale, siguiente. El elemento G es el que se obtiene de tachar la tercera fila y primera columna. Y nos quedaría el determinante 2, 0, 3, 4, que si lo hacéis os va a salir 2 por 4, que son 8. Por tanto, G es 8. El elemento H sería el que se obtiene de tachar la tercera fila y segunda columna. Y nos quedaría el 1, 0, 1, 4, que si lo hacéis os va a quedar 4. Pero si el elemento H es 4, el elemento menos H es menos 4. Y por último, el elemento I, que es el que se obtiene al tachar la tercera fila y la tercera columna, que es el 1, 2, 1, 3, que si lo hacéis os va a quedar 1. Por tanto, ya tendríamos hecho el adjunto de la matriz. Este es el paso más complejo de todo este proceso. Podemos clicar aquí, como que ya está hecho. Vale, ahora lo que tendríamos que hacer sería calcular la traspuesta del adjunto que acabamos de hacer. Es una operación muy sencilla porque solo tendríamos que coger sus filas, ¿vale? Y convertirlas en columnas. Cogemos sus filas y las convertimos en columnas. Cogemos sus filas y las convertimos en columnas. Bien, ya estaría hecho este tercer paso. Así que ya nos queda el cuarto, que sería dividir cada uno de estos elementos entre el determinante de la matriz. Bueno, pues eso no es muy difícil. Por tanto, nos quedaría que la inversa de nuestra matriz sería 2 entre menos 1 menos 2, menos 4 entre menos 1, 4, 8 entre menos 1, menos 8, 2 entre menos 1, menos 2, 2 entre menos 1, menos 2, menos 4 entre menos 1, 4, 1 entre menos 1, menos 1, menos 1 entre menos 1, 1 y 1 entre menos 1, menos 1. Estoy dividiendo cada elemento de esta matriz entre ese menos 1 que nos había salido a nosotros al principio del ejercicio. Y esta sería la matriz inversa. Para finalizar con el tema de la inversa, voy a explicar cómo sería la inversa de una 2×2, que es un poquito más sencillito, ¿vale? Podemos aplicar el método del adjunto, no habría problema, pero cuando es una 2×2 veo más necesario conocer y aplicar el método directo. Para el método directo lo único que vamos a hacer va a ser usar la definición que ya había escrito yo antes, ¿vale? Entonces, nos dan esta matriz, ¿va? A la que yo voy a denominar A, y me piden A menos 1. Bueno, la matriz A menos 1 va a ser A, B, C, D, ¿de acuerdo? Va a cumplir la siguiente condición, que la A menos 1 por A nos va a dar la identidad. Quiere decir que si yo multiplicase la matriz A, B, C, D por la matriz 1, 2, 3, 0, eso nos tiene que dar la matriz identidad, que es la 1, 0, 0, 1. Entonces, ¿cómo sería? El método directo es muy intuitivo y por lo tanto nosotros vamos a hacer lo que se nos está pidiendo. Yo voy a multiplicar estas dos matrices que tenemos aquí, ¿vale? Y lo voy a igualar a la 1, 0, 0, 1. Entonces, ¿cómo se multiplican matrices? Fila por columna, ¿verdad? Sería AB por la 1, 3 sería A por 1, A, B por 3, 3B y A más 3B, A más 3B. A por 2,
2a, b por 0, 0 y 2a más 0, 2a más 0. c por 1, c, d por 3, 3d y c más 3d, c más 3d. Y por último, c por 2, que serían 2c, y d por 0, 0, 2c. Y eso tiene que ser igual a la 1, 0, 0, 1. Entonces, cuando nosotros igualamos dos matrices, quiere decir que es porque tienen la misma dimensión y cada elemento corresponde con el que le toca. Quiere decir que este a más 3b tiene que ser igual que ese 1 que hay ahí. Por tanto, yo lo escribo: a más 3b es igual a 1. Pero es que además sabemos que 2a tiene que ser igual a 0. Por tanto, tendría que resolver este sistema que tenemos aquí. No es difícil porque sabemos, por ejemplo, aquí que a es 0 partido 2 y por tanto a tiene que ser 0. Y si sustituyo en la parte de arriba, me quedaría que b es lo mismo que 1/3. Ya tenemos dos de los elementos, ¿vale? Entonces sustituimos en nuestra matriz que teníamos aquí, que serían 0 y 1/3. Y ahora tendríamos que hacer lo mismo con los otros dos elementos c y d. Bueno, pues nos quedaría entonces que c más 3d es lo mismo que 0 y que 2c es lo mismo que 1. Entonces yo tengo que resolver el siguiente sistema. ¿De acuerdo? De aquí sacamos que c es lo mismo que 1/2, ¿de acuerdo? Porque el 2 está multiplicando y pasa dividiendo. Y si sustituyo en la primera ecuación, me quedaría que 1/2 más 3d es lo mismo que 0. Que despejando la d, me quedaría el 1/2 está sumando, pasa restando. Y el 3 está multiplicando, pasa dividiendo. Me quedaría, por tanto, que d vale lo mismo que menos 3/2. Por tanto, la matriz inversa sería la 0, 1/3, 1/2, menos 3/2. Repito que esto también se podría hacer por el método de los juntos, pero veo más necesario hacer la de 2 por 2 por el método directo para poder también además practicar con este método.